El teléfono sonó a las 11:17 de la mañana y, antes de llevarlo al oído, ya sentí que algo no estaba bien. No fue una corazonada mística ni una exageración. Fue simple lógica. A esa hora nadie me llamaba. Cuando escuché al hombre del otro lado, correcto pero con una tensión mal disimulada, se me cerró el estómago, como si el aire dentro de mí se hubiera vuelto más denso. Señora, le hablamos del banco. Creo que esta no es usted. Su esposo está aquí ahora con una mujer que es idéntica a usted. Me reí por reflejo. Una risa breve, nerviosa, que no me pertenecía del todo. Eso es imposible, respondí. Mi esposo está en viaje de negocios. El silencio que siguió fue demasiado largo para ser un error de oficina. No era la pausa de alguien revisando un sistema. Era la pausa de alguien midiendo el peso de lo que acababa de decir. El hombre se aclaró la garganta y bajó la voz, como si temiera que alguien lo escuchara. Por eso la llamo. El señor está intentando realizar un trámite importante y algo no encaja. La mujer que lo acompaña se presenta como usted. Tiene su nombre, su documento, su firma, pero hay detalles que no coinciden. Sentí que la casa empezaba a girar alrededor mío, lento, implacable. Me apoyé en la mesa para no caer. La madera fría bajo la palma me sostuvo apenas. Por favor, añadió, necesitamos que venga inmediatamente. Corté sin despedirme. Me quedé mirando el teléfono como si fuese un objeto extraño, como si no fuera mío. Como si ese aparato pudiera seguir hablando aunque ya no hubiera nadie al otro lado. Pensé en mi esposo, en la maleta que preparó la noche anterior con cuidado, en el beso distraído antes de salir, en el mensaje desde el aeropuerto, diciendo que estaría ocupado todo el día. Y pensé en esa palabra, idéntica. Nadie es idéntico a nadie. Me repetí que debía ser un error, un fraude, un malentendido. Pero algo en el tono del empleado, algo en la urgencia contenida de su voz, me decía que la verdad era otra, pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Me puse el abrigo sin saber por qué, como si el cuerpo tomara decisiones por mí. Agarré el bolso, las llaves, y salí de casa casi corriendo. En el ascensor me miré al espejo, el cabello recogido, la bufanda azul que uso desde hace años, el cansancio de una mujer que ya no se sorprende con facilidad. Y, con una claridad que me heló la sangre, pensé, alguien está usando mi vida como un disfraz. Al salir a la calle, el ruido me golpeó de frente. Todo seguía igual para los demás. Y esa normalidad me resultó ofensiva. Como si el mundo insistiera en caminar derecho, mientras el mío se quebraba. Durante el trayecto al banco, intenté reconstruir mi matrimonio como una película. Acelerada, 37 años. Una vida hecha de rutinas, de silencios compartidos, de acuerdos tácitos. Yo había dejado mi trabajo cuando nacieron los niños. Había ayudado con la contabilidad cuando él abrió su empresa. Había firmado papeles sin leerlos del todo porque confiaba. Siempre confié. Creí que esa confianza era amor. Nunca se me ocurrió que también podía ser ceguera. Llegué al banco antes de lo que esperaba. El guardia me miró 2 veces antes de dejarme pasar. Me llamaron, dije. Mi voz sonó firme, aunque por dentro todo temblaba como si una parte de mí estuviera tratando de escapar. Me condujeron a una oficina pequeña. El empleado de la llamada estaba allí, pálido, acompañado por una mujer más joven que no dejaba de mirar la puerta, como si esperara que entrara algo peor. Gracias por venir, dijo él. Necesitamos que vea algo. Abrió la persiana apenas un poco. A través del vidrio los vi, mi esposo, de pie, hablando con un gerente. Y a su lado, una mujer. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Se me aflojaron las piernas. Tuve que sentarme, como si el suelo se hubiera vuelto líquido. La mujer llevaba mi mismo corte de cabello, mi mismo color. Usaba un abrigo muy parecido al mío. Incluso sostenía el bolso del mismo modo, apoyado contra el costado izquierdo. No era una coincidencia grotesca. Era una imitación cuidada. Dice llamarse como usted, murmuró el empleado. Conoce datos que solo usted debería conocer. Yo no podía dejar de mirarla. No porque fuera más joven o más hermosa, sino porque estaba ocupando un lugar que no le pertenecía. ¿Mi lugar? La vi reír. La vi tocar el brazo de mi esposo con una familiaridad que me resultó obscena.
No por el gesto en sí, sino porque él lo aceptaba como si fuera natural. Él no parecía nervioso, parecía cómodo. Quise levantarme y salir corriendo. Quise enfrentarla, quise gritar, pero algo dentro de mí se endureció. Como si una parte antigua, dormida, se hubiera puesto de pie. Una voz que no reconocí me habló por dentro. Observa. Aprende, no te apresures. Me quedé sentada, respirando despacio, mientras el empleado hablaba de procedimientos y verificaciones. Yo solo podía pensar una cosa. Esto no empezó hoy, y de pronto entendí que aquel viaje de negocios no era nuevo, que las ausencias, los cambios de humor, la distancia creciente tenían otra explicación. Esa mujer no había aparecido de la nada. Alguien no se vuelve idéntico por accidente. Se entrena, se estudia, se prepara, y mi esposo había sido parte de eso. ¿Qué quiere hacer? Me preguntó con cuidado la mujer del banco. La miré. Pensé en mis hijos, en mi casa, en mi apellido escrito en cientos de documentos. Pensé en todo lo que estaba en juego. Y respondí algo que me sorprendió incluso a mí. Nada, dije. Todavía. Salí del banco sin que ellos me vieran. Caminé 2 cuadras sin sentir los pies. Me senté en un café y pedí agua. Necesitaba pensar. Si entraba allí como una esposa traicionada, él se defendería. Mentiría. Pero si me quedaba en silencio un poco más, si dejaba que siguiera creyendo que su mentira funcionaba, cometería errores. Miré mi reflejo en la vidriera. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que había salido de casa 1 hora antes. Había algo nuevo en sus ojos. No era dolor, era lucidez. Por primera vez no me pregunté por qué lo hacía. Me pregunté cómo lo había hecho tanto tiempo sin que yo lo notara. Pagué el café con una mano que no temblaba. Saqué el teléfono y revisé mensajes. Tenía uno de él, enviado hacía 20 minutos. Reuniones todo el día. Te llamo a la noche, sonreí sin humor. No lo llamé, no lo confronté. Guardé el teléfono y respiré hondo. Sabía que lo peor no era descubrir una traición. Lo peor era descubrir que alguien había intentado borrarme sin matarme. Reemplazarme, convertirme en una versión prescindible. Me levanté del café con una decisión clara. No iba a enfrentar a la mujer idéntica, no iba a gritar en el banco, iba a volver a casa, a revisar papeles, a recordar conversaciones, a reconstruir mi propia vida desde los detalles que había ignorado. Porque si alguien se había tomado el trabajo de copiarme, era porque yo valía más de lo que me habían hecho creer. Y mientras caminaba, supe que aquella llamada no me había partido en 2. Me había despertado. Durante años pensé que mi matrimonio era sencillo, incluso predecible. No había grandes escándalos ni gritos que alertaran a los vecinos. Había rutina, silencios largos, una convivencia que funcionaba como un mecanismo antiguo, gastado, pero todavía en marcha. Yo creía que eso era estabilidad. Hoy sé que también era invisibilidad. Conocí a mi esposo cuando tenía 23 años. Él ya trabajaba en el mundo financiero y hablaba con seguridad de planes, inversiones y futuro. Yo me sentí protegida por esa firmeza. Nos casamos rápido, como se hacía entonces, y pronto llegaron los hijos. Dejé mi empleo porque alguien tenía que sostener la casa, y él prometió que ese sacrificio sería temporal. Nunca volvió a mencionarlo, yo tampoco. Fui aprendiendo a vivir en segundo plano sin darme cuenta. Organizaba cenas de trabajo, escuchaba conversaciones que no me incluían. Firmaba documentos que él me acercaba con una sonrisa cansada. Es lo de siempre, decía, yo confiaba. Confiar era más fácil que preguntar. Preguntar implicaba la posibilidad de descubrir algo para lo que no estaba preparada. Con los años, mi nombre apareció menos en las conversaciones y más en los papeles. Siempre como respaldo, como garantía, como la esposa, nunca como protagonista. Cuando él prosperó, yo celebré. Cuando viajó más, yo me adapté. Cuando empezó a llegar tarde, yo encontré excusas antes de que él tuviera que darlas. Hubo señales. Ahora lo sé. Cambios pequeños, casi elegantes. Empezó a corregirme la forma de vestir. Ese color te envejece, decía con una risa ligera. Sugerían cortes de pelo más modernos. Me regalaba ropa parecida a la que él creía que yo debía usar. Yo aceptaba pensando que era cuidado. No vi que también era molde. Nuestra vida social se redujo. Dejamos de ver a parejas amigas porque no aportaban nada. Él prefería reuniones nuevas, gente más joven, ambientes donde yo era presentada como su esposa, sin nombre propio.
Empecé a sentirme como un accesorio. Combina con todo. No destaca en nada. Cuando cumplí 60 años, organizó una cena pequeña. Brindó por mi compañía incondicional. Esa palabra me quedó resonando. No dijo amor. No dijo admiración. Dijo compañía. Como si yo fuera un objeto confiable. No una persona con historia. En casa hablábamos menos. Yo llenaba los silencios con tareas. Con orden. Con televisión de fondo. Él se refugiaba en el teléfono. En correos que no veía. En llamadas que hacía en otra habitación. Cuando preguntaba, decía que eran asuntos de trabajo. Yo asentía, siempre asentía. Mis amigas notaron el cambio antes que yo. «Te veo apagada», me dijo una de ellas una tarde. Me molestó. Pensé que exageraba. ¿Cómo iba a estar apagada si mi vida estaba en orden? No entendía que el orden también puede asfixiar. Cuando no deja espacio para existir. La noche anterior a la llamada del banco, él preparó la valija con cuidado. Me pidió una camisa específica, un reloj. Me dio un beso rápido y dijo que el viaje sería corto. Yo lo ayudé, como siempre. No noté nervios. No noté culpa, noté costumbre. La costumbre de quien cree que todo está bajo control. Después de la llamada, cada recuerdo empezó a acomodarse de otra forma. Las ausencias ya no eran trabajo. Las correcciones ya no eran cuidado. Los silencios ya no eran cansancio. Eran estrategia. Alguien no reemplaza a otro de un día para el otro. Se ensaya, se prueba, se compara. Me di cuenta de que él me había observado durante años, no para comprenderme, sino para replicarme. Mis gestos, mis respuestas, mis datos personales, todo lo que yo compartía en confianza se convirtió en material de estudio. Esa fue la traición más profunda, no el engaño, el uso frío de mi identidad. Al volver a casa después del banco, abrí cajones que no tocaba desde hacía tiempo. Revisé carpetas, contratos, estados de cuenta. Empecé a leer con atención lo que antes firmaba sin pensar. Mi nombre aparecía en lugares clave, pero siempre ligado al suyo. Yo no era invisible en los papeles. Lo había sido en la relación. Recordé conversaciones donde él me pedía que repitiera historias familiares para no olvidarlas. Detalles sobre mis gustos, mis rutinas, mis respuestas automáticas. Pensé que era nostalgia. Ahora entendía que era entrenamiento. Esa tarde lloré por primera vez. No por él, por mí, por la mujer que se fue adaptando hasta volverse predecible, por la confianza que regalé sin pedir reciprocidad. Lloré poco. Fue un llanto breve, como una limpieza necesaria antes de tomar aire. Al anochecer me senté frente al espejo. Me observé con detenimiento. La mujer que vi no era débil. Estaba cansada de sostener una historia incompleta. Me hablé en voz baja, algo que no hacía desde joven. «No te borraron», me dije. «Te subestimaron». Esa noche, cuando él llamó desde el viaje, atendí con naturalidad. Me habló de reuniones, de cansancio, de hoteles. Yo escuché sin interrumpir, no lo confronté. Le pregunté si había comido bien. Le deseé descanso. Corté con calma. Fingir normalidad fue más difícil que llorar, pero también fue más poderoso, porque mientras él seguía creyendo que yo no veía, yo estaba empezando a ver con una claridad insoportable, y entendí algo esencial. No me habían intentado reemplazar porque yo fuera prescindible. Me habían intentado reemplazar porque yo era conveniente. Y esa idea, lejos de reducirme, me devolvió una certeza que había perdido. Mi matrimonio no era el que todos creían ver. Era uno construido sobre mi silencio y su seguridad. Y ahora que el silencio se había roto, nada volverían a encajar igual. Yo ya no estaba dispuesta a ocupar un lugar secundario en mi propia vida. Aquella llamada del banco no solo reveló una traición, reveló un patrón. Y yo estaba lista para seguir ese hilo hasta el final, aunque doliera, porque por primera vez en muchos años no me preguntaba si podía hacerlo. Me preguntaba cuándo. Volví al banco 2 días después, a la misma hora, con el mismo abrigo y la bufanda azul. No llamé antes, no quería advertir a nadie. Caminé hacia la entrada con el pulso firme y la cabeza fría, como si estuviera entrando a un teatro para ver una obra cuyo final ya intuía. Al cruzar las puertas de vidrio, sentí una presión en el pecho, pero no me detuve. Esta vez no iba a mirar desde lejos. La vi enseguida. Estaba sentada en una de las mesas del fondo, inclinada hacia adelante, hablando con una gestualidad que conocía demasiado bien. Movía las manos como cuando explico algo importante. Sonreía con la comisura izquierda apenas más levantada.
Llevaba el cabello recogido del mismo modo en que yo lo uso desde hace años. No era solo parecida, era un espejo ensayado. Mi esposo estaba frente a ella, atento, orgulloso incluso. Y cuando la escuchaba, asentía con esa expresión que yo había visto tantas veces en casa. La presentaba con naturalidad a quienes se acercaban. Mi esposa, decía. Esa palabra me atravesó como una astilla, no por celos, sino por la audacia, por la tranquilidad con la que la pronunciaba. Me acerqué al mostrador y pedí hablar con el gerente. Mientras esperaba, no pude evitar mirarla con más detalle. Usaba un anillo similar al mío, no idéntico, pero lo bastante parecido como para pasar desapercibido. Su perfume flotaba en el aire. Era el mismo que él me regalaba cada aniversario. Entonces entendí, no estaba copiando mi apariencia por gusto. Estaba replicando mi identidad. El gerente me condujo a una oficina. Me ofreció agua. Negué. Yo no había ido a calmarme. Había ido a ver. Me levanté y pedí permiso para salir. Un momento, dije. Nadie me detuvo. Caminé directo hacia la mesa donde estaban. No me anuncié. No levanté la voz. Me planté a 1 metro de ellos. La mujer levantó la mirada primero. Sus ojos se abrieron apenas, lo justo para revelar sorpresa. Luego recompuso el rostro y sonrió como si me conociera. Mi esposo tardó un segundo más en reconocerme. Cuando lo hizo, su cara perdió color. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Vengo a ver a mi reflejo», respondí. «Parece que anda suelto». El silencio alrededor fue inmediato. La mujer idéntica me observó con una mezcla de desafío y cálculo. No retrocedió, no negó. Sostuvo la mirada como alguien que ha ensayado ese momento. «Debe haber una confusión», dijo ella, con mi mismo tono educado. «Yo soy su esposa». «No», respondí. «Tú eres su mentira». Mi esposo intentó interponerse. «Hablemos afuera», dijo. «Esto no es el lugar». «El lugar es perfecto», contesté. «Porque aquí están los papeles». El gerente se acercó nervioso. Levanté la mano. «Tranquilo», dije. «Solo quiero confirmar algo». Miré a la mujer. «Dime, ¿cuál es el segundo nombre de mi madre?». Parpadeó. Miró a mi esposo. Él bajó la vista. «No tengo por qué responder», dijo ella. «Exacto», respondí. «Porque no eres yo». La tensión se volvió espesa. Algunas personas fingían no escuchar. Otras miraban sin disimulo. Yo sentí una calma extraña, casi clínica. No había ira. Había precisión. «¿Cuánto tiempo llevas entrenando para ser yo?», pregunté. Apretó los labios. «No sabes nada», dijo. «Sé lo suficiente», repliqué. «Sé que nadie copia hábitos. Gestos y recuerdos por casualidad». Mi esposo dio un paso adelante. «Basta», ordenó. «Estás exagerando». «Exagerar es decir que estoy loca», respondí. «Esto es nombrar lo que veo». El gerente pidió pasar a la oficina. Asentí. Entramos los 4. Cerraron la puerta. El aire quedó cargado, como si se hubiera quedado sin espacio para mentiras. Yo me senté. Ellos quedaron de pie. «Explique», pidió el gerente mirando a mi esposo. Él habló de errores administrativos, de coincidencias, de trámites urgentes. La mujer asentía con disciplina, como si supiera exactamente cuándo mover la cabeza. Yo los dejé hablar. Cuando terminaron, saqué del bolso una carpeta. «Aquí están mis documentos», dije. «Y aquí mis firmas», las comparé con las de ella. No coincidían del todo. Había práctica, pero no historia. «Esto», continué, «no es improvisado. Es un plan». La mujer me miró con desprecio. «No eres tan especial», dijo. «Solo eras el molde más cómodo». Esa frase dolió, pero también aclaró todo. «Gracias», respondí. «Acabas de confirmar lo que necesitaba». El gerente tomó nota. Mi esposo se llevó las manos a la cabeza. La mujer idéntica cruzó los brazos. Desafiante. «No he terminado», añadí. «Quiero saber quién te presentó a él». Ella ladeó la cabeza sonriendo. «Él me encontró», dijo, «porque te había estudiado durante años». Mi esposo levantó la vista horrorizado. «Cállate», murmuró. «No», respondió ella. «Ya es tarde». Entonces entendí que la suplantación no era solo financiera, era emocional. Él había buscado una versión de mí sin memoria, sin reclamos, sin historia. Una copia obediente. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije a mi esposo. «No es que me engañaras. Es que creíste que yo era reemplazable». No respondió. El gerente anunció que el trámite quedaba suspendido y que habría una investigación. Asentí. Me levanté. «Me voy», dije.
Ustedes quédense con su teatro. Salí sin mirar atrás, en el pasillo. Las piernas me temblaron. Me apoyé en la pared y respiré. Había visto suficiente. El reflejo no era mío. Era un espejo roto. En la calle, el aire me devolvió al presente. Me senté en un banco y dejé que el corazón bajara el ritmo. No lloré, sentía otra cosa. Determinación. Si habían llegado tan lejos, era porque creían que yo no llegaría más lejos aún. Saqué el teléfono. Tenía mensajes de él. No los abrí. Miré mis manos. Eran las mismas de siempre. Mi identidad estaba intacta. Nadie podía quitármela. Me levanté con una certeza clara. No iba a desenmascararlos de inmediato. Iba a dejarlos avanzar un poco más. Porque cuando alguien se cree dueño de tu nombre, se equivoca al usarlo. Y esos errores yo estaba lista para cobrarlos. Esa noche no dormí. No porque el dolor me mantuviera despierta, sino porque mi mente empezó a ordenar piezas que llevaban años sueltas. La escena del banco se repetía una y otra vez, pero ya no como herida abierta, sino como prueba. Cada gesto, cada palabra, cada silencio de mi esposo adquiría un sentido distinto, casi matemático. No era caos, era plan. Volví a casa pasada la medianoche. Dejé el abrigo sobre una silla y me senté a la mesa del comedor con la carpeta abierta frente a mí. Encendí la lámpara pequeña, la que siempre usaba para leer, y empecé a revisar papeles que, durante años, habían estado ahí sin que yo los mirara de verdad. Estados de cuenta, contratos, pólizas, anexos. Mi nombre aparecía con frecuencia, pero casi siempre acompañado del suyo, como si mi identidad necesitara permiso para existir. Recordé cuántas veces había firmado sin leer completo. Confía, me decía. Es solo un trámite. Yo confiaba. Ahora entendía que la confianza había sido su herramienta favorita. No para cuidarme, sino para moverse sin ser visto. Encontré movimientos bancarios que no reconocía. Al principio pequeños, casi invisibles. Luego más frecuentes. Cuentas abiertas en horarios en los que yo estaba ocupada, con la casa o con los nietos. Transferencias justificadas como gastos operativos. Nada gritaba fraude, pero todo susurraba duplicidad. Abrí el cajón donde guardaba mi documentación personal. Mi pasaporte estaba allí, mi cédula también, pero algo faltaba. El documento que llevaba siempre en la billetera no estaba. Un frío me recorrió la espalda. No lo había perdido. Alguien lo había tomado. Alguien que sabía exactamente dónde buscar. Me levanté y fui al dormitorio. Revisé el armario de mi esposo. Entre camisas y trajes encontré una carpeta idéntica a la mía. Dentro había copias de mis documentos. Fotografías escaneadas, firmas practicadas. No era improvisación, era ensayo. Cada copia estaba ordenada. Etiquetada, perfeccionada. Me senté en la cama con esa carpeta en las manos. Pensé en la mujer idéntica, en su forma de hablar, en su seguridad. No era solo su amante, era su cómplice, y juntos habían construido una versión paralela de mi vida. Una en la que yo no hacía preguntas. Seguí revisando correos impresos, conversaciones breves, instrucciones. Él le explicaba detalles de mi historia familiar, fechas importantes, nombres que solo alguien cercano conocería. Me di cuenta de que durante años yo había contado mi vida como quien deja migas en el camino, sin imaginar que alguien las recogería para ocupar mi lugar. No lloré, la rabia estaba. Sí, pero no me dominaba. Algo más fuerte empezaba a tomar forma, lucidez. Comprendí que mi esposo no me había traicionado por impulso ni por pasión. Lo había hecho por conveniencia, porque había dejado de verme como persona y había empezado a verme como obstáculo gestionable. Al amanecer hice café y volví a la mesa. Tomé una hoja en blanco y escribí una lista. No de reproches, de hechos, ¿qué sabía? ¿Qué sospechaba? ¿Qué podía probar? La diferencia era fundamental. Ya no era un corazón herido, era una identidad tomada. Llamé al banco y pedí un informe completo de movimientos recientes. Llamé a un notario para verificar poderes. Llamé a una amiga abogada sin entrar en detalles y pedí una recomendación discreta. Cada llamada era un paso. Cada paso me alejaba de la mujer engañada y me acercaba a la mujer que decide. Mi esposo llamó 3 veces esa mañana. No atendí. Me dejó mensajes confusos, mezclando disculpas con reproches, preocupación con control. No los borré, los guardé. Todo podía servir.
Por la tarde fui a una oficina pública a solicitar un duplicado de mi documento, esta vez con alertas. Pedí que cualquier uso indebido fuera registrado. El funcionario me miró con curiosidad. No preguntó, yo no expliqué. Aprendí que no siempre hay que justificar la autoprotección. Al salir caminé varias cuadras sin rumbo. Observé mi reflejo en vitrinas. La mujer que veía no era frágil, estaba alerta. Y esa alerta me devolvía algo que había perdido sin darme cuenta. Autoridad sobre mi propia historia. Esa noche, cuando él volvió a llamar, atendí. Hablé serena. Le dije que estaba cansada, que necesitaba tiempo. No mencioné el banco. No mencioné a la mujer. No mencioné nada, lo dejé hablar. Cuanto más hablaba, más se enredaba. Mentía por costumbre, no por inteligencia. Corté con una certeza firme. No iba a enfrentarlo todavía. No iba a exponerlo por rabia. Iba a dejar que siguiera creyendo que el plan funcionaba. Porque cuando alguien se siente seguro en su mentira, baja la guardia. Esa fue la noche en que entendí algo esencial. Él creía que yo no sabía nada. Creía que había fabricado una copia perfecta, que podía mover mis cuentas, mi nombre, mi rostro, sin que yo reaccionara. No sabía que al hacerlo había activado algo más peligroso que el enojo. Había activado mi memoria. Guardé todas las carpetas en una caja. La cerré con cuidado y la dejé en el fondo del armario. No era el final, era el comienzo, porque ya no improvisaba. Preparaba algo que no se detendría con excusas ni con lágrimas. Me acosté tarde. Antes de apagar la luz me miré al espejo otra vez. Toqué mi rostro, mis arrugas, mis gestos reales. Nadie podía copiarlos del todo. Nadie podía ser yo. Y mientras cerraba los ojos supe que el error más grande de mi esposo no había sido engañarme. Había sido subestimarme. Y eso, muy pronto tendría consecuencias. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado. Mi esposo siguió comportándose como si nada hubiera pasado. Como si yo no hubiera visto a otra mujer ocupando mi lugar en el banco. Como si mi identidad no hubiera quedado en disputa. Me llamaba por las noches. Preguntaba por cosas domésticas. Se quejaba del cansancio del viaje. Yo respondía con monosílabos suaves, calculados. No mentía. Solo no decía toda la verdad. Esa calma era su error más grande. Empecé a observarlo con una atención nueva, quirúrgica. Cada palabra, cada pausa, cada intento de control. Comprendí que su mentira no era solo con la otra mujer. Había sido conmigo desde hacía años. Yo había sido su terreno seguro, el lugar donde nunca esperaba resistencia. Ahora, sin saberlo, caminaba sobre suelo inestable. Volvió a casa 2 días después. Entró como siempre. Dejó la maleta en el dormitorio y me dio un beso en la mejilla. No olía a hotel, olía a perfume ajeno. No dije nada, preparé la cena. Hablamos del clima, del tráfico, de asuntos triviales. Él se relajó, se sentía a salvo, y cuando alguien se siente a salvo, baja la guardia. Esa noche, mientras dormía, revisé su teléfono. No con ansiedad, con método. Encontré mensajes cifrados, llamadas borradas, recordatorios con nombres falsos. Todo estaba diseñado para no levantar sospechas. De alguien que no miraba. Yo miraba ahora. Y entendí que la mujer idéntica no era el plan final. Era la herramienta. Al día siguiente lo acompañé al banco como si nada. Me quedé en el auto mientras entraba. Lo vi caminar erguido, seguro, creyendo que tenía el control. No sabía que ya estaba atrapado en su propia mentira. Volví a casa y llamé a la abogada que me habían recomendado. Le conté solo lo necesario. Su silencio al otro lado fue largo. «Esto es grave», dijo al fin. «Pero si tienes paciencia, puede resolverse a tu favor». Corté con una sensación nueva. Poder. Esa misma tarde mi esposo habló de un trámite importante que tendría que hacer solo. Asentí. Le deseé suerte. Lo vi salir sin sospechar que yo ya había hablado con el banco, con el notario y con 2 testigos clave. Él seguía creyendo que yo era la mujer que firmaba sin leer. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios, ¿qué te está pareciendo esta historia hasta ahora? ¿Y qué harías tú en su lugar? No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora continuemos. Esa noche él llegó tarde. Demasiado. Dijo que una reunión se había extendido. Yo asentí como siempre. Pero esta vez no sentí resignación. Sentí anticipación. Porque sabía que cada hora extra era una cuerda que él
mismo se estaba atando al cuello. Durante los días siguientes dejé que la mujer idéntica siguiera apareciendo. En ciertos lugares, el banco, una oficina privada, un restaurante donde yo solía ir con él. No intervení, no denuncié. Observé y mientras observaba, anoté los errores. Ella no conocía mis silencios, no sabía cuándo callar. Forzaba gestos que en mí eran naturales. Firmaba con una presión distinta. Confundía fechas pequeñas, detalles que parecen insignificantes. Hasta que se juntan. El banco empezó a notar inconsistencias. El notario también. Mi esposo empezó a ponerse inquieto. Hacía preguntas de más, me miraba con sospecha, como si algo en mí hubiera cambiado y no lograra nombrarlo. Tenía razón, ya no era invisible. Una noche me preguntó directamente si estaba bien. Lo miré a los ojos y sonreí. Mejor que nunca, respondí. No fue provocación, fue verdad. Días después recibí una llamada del banco. Esta vez la voz ya no dudaba. Señora, necesitamos que venga. Hay irregularidades serias. Pedí que esperaran. No porque no estuviera lista, sino porque todavía no era el momento. Cada paso tenía que darse en orden. Yo ya no improvisaba, yo dirigía, mi esposo. Mientras tanto, se volvía más torpe. Discutía con la mujer idéntica por teléfono. Alzaba la voz. Cerraba puertas. La perfección de su plan empezaba a resquebrajarse. Y lo peor para él era no saber por qué. Una tarde, al regresar del supermercado, lo encontré sentado en la sala con papeles desordenados sobre la mesa. «¿Tenemos que hablar?», dijo. «Claro», respondí. «¿De qué?». Me miró como si buscara en mi rostro a la mujer sumisa de antes. No la encontró. «Las cosas están complicadas», admitió. «Necesito que firmes unos documentos». Ahí supe que el momento se acercaba. «Los leeré», dije. Su expresión cambió apenas. «Lo suficiente. Siempre los firmaste sin problema», respondió. «Siempre», repetí. Pero ya no, se levantó nervioso. Caminó de un lado a otro. Murmuró algo sobre desconfianza. Yo lo dejé hablar. Cada palabra suya era una confesión involuntaria. Esa noche, mientras dormía, guardé los documentos sin firmar. Al día siguiente llamé al banco y pedí una cita conjunta. Le dije a mi esposo que era una formalidad. Sonrió aliviado. Creyó que había ganado tiempo. No sabía que estaba entrando en el escenario final. Yo, en cambio, dormí profundamente. Porque cuando decides dejar que alguien siga mintiendo, no es por debilidad. Es porque sabes que la verdad, bien colocada, duele más que cualquier grito. Y yo estaba a punto de colocarla. El error fue pequeño. Tan pequeño que, si yo no hubiera estado atenta, habría pasado como tantas cosas pasan en una vida entera, sin dejar rastro. No fue una firma grande ni un monto escandaloso. Fue una respuesta, una palabra mal puesta en el instante equivocado. Y ese desliz abrió una grieta por la que se derrumbó todo. La llamada llegó un martes por la mañana. Era el mismo empleado del banco, pero su tono ya era otro, más firme, menos indeciso. Me pidió que fuera esa misma tarde. No explicó mucho, no hacía falta. Yo ya sabía que algo había cambiado. Algo había dejado de encajar. Llegué puntual. Me hicieron pasar a una sala de reuniones amplia, con mesa larga y ventanales altos. Había 3 personas esperándome: el gerente, el empleado que me llamó la primera vez, y una mujer del área legal. Nadie sonreía. «Gracias por venir», dijo el gerente. «Necesitamos su confirmación sobre un punto específico». Asentí. Me senté con la espalda recta y las manos quietas sobre la mesa. Ya no me temblaban. «Ayer», continuó, «su esposo vino acompañado por la señora, que se presenta, como usted, para autorizar una modificación menor en una cuenta conjunta. Durante la verificación, se le hizo una pregunta de rutina. La mujer del área legal tomó la palabra. Se le preguntó por una fecha personal que figura en el sistema. Un dato de seguridad», respiré hondo. «Respondió mal», dije. El silencio se volvió pesado. «No fue un error grave», añadió, «pero fue inconsistente con registros anteriores. Y cuando se le pidió que confirmara, dudó». Cerré los ojos un segundo. No por alivio, por claridad. La copia había fallado porque no podía cargar con décadas de memoria. «¿Qué respondió?», pregunté. «El nombre de su primer sobrino», dijo el empleado. «Dijo uno que no figura en ningún documento previo». Sonreí apenas. «Mi primer sobrino se llama Matías», dije, «y nació 2 años antes de que mi esposo y yo nos casáramos.
La mujer del área legal anotó. La señora dijo que se llamaba Bruno, añadió, y que nació después. Asentí. Eso no es un olvido. Es una invención. Los tres asintieron. El gerente se inclinó hacia adelante. A partir de ese momento suspendimos el trámite y activamos el protocolo de verificación avanzada. Encontramos otras inconsistencias, firmas con presión distinta, variaciones mínimas en la caligrafía, diferencias en respuestas espontáneas. ¿Mi esposo estaba presente?, pregunté. Sí, respondió. Intentó intervenir. Dijo que usted estaba confundida últimamente. Esa frase me atravesó. Pero no me rompió. Gracias, dije. ¿Qué necesitan de mí ahora? La mujer del área legal deslizó un documento hacia mí. Su presencia para una confrontación formal, con registros, testigos y actas. Queremos hacerlo correctamente. Miré el papel. Lo leí con atención. No firmé de inmediato. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana por la mañana. Asentí. Estaré aquí. Salí del banco con una serenidad que no había sentido en meses. El error no era mío. Nunca lo había sido. Alguien había querido usar mi nombre sin comprender su peso. Esa noche mi esposo llegó temprano. Demasiado. Me observó desde la puerta, como si buscara señales. ¿Fuiste al banco?, preguntó. Sí, respondí. Me llamaron. Tragó saliva. ¿Pasó algo? Nada que no deba pasar, dije. Se sentó frente a mí nervioso. Estás distinta, murmuró. Siempre fui así, respondí. Solo que ahora. Miras. No insistió. Se levantó y fue al dormitorio. Lo escuché hablar por teléfono en voz baja. Frases cortadas, tensión. La copia ya no era perfecta. Él lo sabía. Dormí profundamente. Soñé con papeles ordenándose solos, con nombres regresando a su lugar. Al despertar me vestí con cuidado. Elegí ropa sencilla, nada llamativa. No necesitaba imponerse, necesitaba ser exacta. En el banco al día siguiente, la escena fue sobria. Profesional, sin gritos. Mi esposo llegó con la mujer idéntica. Ella estaba pálida. Él evitaba mirarme. Nos sentamos. La mujer del área legal explicó el procedimiento. Mostró documentos, comparó firmas, leyó registros. La copia se fue desmoronando con cada pregunta. ¿Puede confirmar el segundo apellido de su abuela materna? La mujer dudó. No recuerdo, dijo. ¿Recuerda dónde se conocieron sus padres? Miró a mi esposo. Él cerró los ojos. Basta, dijo. Esto es una persecución. No, respondió el gerente. Es una verificación. Yo no hablé. No era necesario. Finalmente, la mujer idéntica se levantó. No voy a seguir, dijo. Esto no fue idea mía. Mi esposo se puso de pie. ¡Cállate!, gritó. La sala quedó en silencio. Queda registrado, dijo la mujer del área legal. Gracias. La confrontación terminó ahí. El banco suspendió todas las operaciones conjuntas. Se inició una investigación formal por suplantación de identidad. Mi esposo salió primero sin mirarme. La mujer lo siguió llorando. Yo me quedé un momento más. Firmé lo necesario. Agradecí. Me levanté. Una cosa más, dije antes de irme. Gracias por creerme cuando dudaron. El gerente asintió. Gracias por su paciencia, respondió. No es común. Salí a la calle y respiré hondo. El aire me pareció distinto, más liviano. El error que los delató no fue solo la respuesta equivocada. Fue creer que una vida se puede copiar sin consecuencias. Fue pensar que yo no notaría la diferencia entre lo aprendido y lo vivido. Caminé despacio. No sentía euforia, sentía cierre. Sabía que aún faltaba la verdad completa. Pero el camino ya estaba trazado, y mientras avanzaba, comprendí algo que no olvidaría. Nadie sostiene una mentira cuando la verdad decide presentarse. Con paciencia. La mañana de la audiencia amaneció gris, como si el cielo supiera que no habría refugio para nadie. Llegué al banco antes de la hora acordada, y me senté en la sala de espera con una serenidad que todavía me sorprendía. No llevaba papeles en la mano, ni notas escondidas en el bolso. Todo lo que necesitaba ya estaba dicho, escrito y registrado. Yo solo tenía que estar presente. Mi esposo llegó minutos después con un abogado que no conocía. Caminaba rígido, mandíbula apretada, evitando mirarme. La mujer idéntica no estaba. Me pregunté si había decidido desaparecer o si ya no le servía al plan. Y entendí algo simple. Cuando la mentira se vuelve incómoda, los cómplices suelen soltarse la mano. Nos hicieron pasar a una sala más grande. Había representantes del banco,
del área legal y un notario externo. Todo era formal, medido, casi frío. Nadie levantó la voz. Nadie necesitó hacerlo. La verdad no siempre grita. A veces solo se sienta y muestra pruebas. El gerente abrió la sesión explicando el motivo. Habló de inconsistencias, protocolos activados, identidad en disputa. Mi esposo interrumpió varias veces. Confusión, estrés, problemas familiares. Cuando le pidieron que esperara su turno, me miró por primera vez de frente. «Esto es culpa tuya», dijo. «Siempre fuiste desconfiada». No respondí. La mujer del área legal tomó la palabra. «Señor, por favor, limite sus intervenciones. Tendrá oportunidad de hablar», él resopló. Empezaron a exponer los hechos, documentos proyectados, firmas comparadas, grabaciones de llamadas. Cada elemento añadía peso a una historia que ya no podía sostenerse. Yo escuchaba sin moverme, no porque no sintiera nada, sino porque yo ya había atravesado el dolor en silencio. «La señora aquí presente», continuó la abogada, «es la única titular legítima junto a usted. Cualquier intento de suplantación constituye un delito». Mi esposo se levantó de golpe. «Ella sabía», exclamó. «Ella permitió todo esto». Se escuchó un murmullo inmediato. «¿A qué se refiere?», preguntó el notario. «Ella me dio los documentos», dijo. «Firmó sin leer durante años. No puede hacerse la víctima ahora». Lo miré entonces. No con rabia, con una claridad absoluta. «Firmar confiando no es consentir un delito», dije. «Y tú lo sabes». El silencio cayó otra vez. «Además», añadí, «jamás autoricé que alguien se hiciera pasar por mí». La abogada asintió. «Eso está claro en los registros». Mi esposo empezó a sudar. Se pasó la mano por la frente. «Ella está exagerando», insistió. «Está confundida. Tiene problemas de memoria». Sentí una punzada, pero no bajé la mirada. «¿Confundida?», pregunté. «O demasiado lúcida para ti», alguien carraspeó. El notario pidió orden. «Señor», dijo, «sus declaraciones no están ayudando». Su abogado le susurró algo. Él negó con la cabeza. «No entienden», dijo. «Todo esto era para proteger el patrimonio». «¿De quién?», preguntó la abogada. No respondió. «¿De usted?», insistió. «¿O de la persona que intentó reemplazar a su esposa?». Mi esposo se sentó lentamente. La fuerza con la que había entrado empezaba a abandonarlo. «Procederemos», continuó el gerente, «a suspender todas las cuentas conjuntas hasta que se resuelva la investigación. También se notificará a las autoridades competentes». La palabra autoridades cayó como una losa. «Esto es una locura», murmuró mi esposo. «Ella me está arruinando la vida». Lo miré una última vez. «No», dije. «Estás enfrentando las consecuencias de tus decisiones». No hubo aplausos, no hubo espectáculo. Solo un cierre administrativo que para mí significaba algo inmenso. Recuperaba mi nombre, mi lugar, mi voz. La sesión terminó. Nos levantamos. Mi esposo salió primero, derrotado. Yo me quedé unos minutos más firmando actas, escuchando indicaciones. Cuando salí, lo vi en la vereda, hablando por teléfono, gesticulando con desesperación. Pasé a su lado sin detenerme. No me llamó, no me insultó, no me siguió. Y en ese silencio final entendí que su poder había terminado. Caminé varias cuadras antes de sentarme en un banco. Sentí el cansancio acumulado caer de golpe. No era tristeza, era alivio. Un alivio profundo, casi físico. Respiré despacio, cerré los ojos. Pensé en la mujer que fui durante años, la que callaba, la que confiaba sin preguntar, la que creía que el amor justificaba cualquier renuncia. No la desprecié, la honré. Había hecho lo que pudo con lo que sabía. Ahora sabía más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Era la mujer idéntica, lo siento. Nunca pensé que terminaría así. No respondí. No por frialdad, sino porque ya no me correspondía cargar con culpas ajenas. Me levanté del banco y seguí caminando. El día seguía gris, yo no. Por primera vez en mucho tiempo sentía que el futuro no me debía explicaciones. La verdad había salido a la luz y, aunque no me devolvía los años perdidos, me devolvía algo más valioso, la certeza de que nadie puede borrarte cuando decides permanecer. Volví a casa sola esa tarde, no porque no hubiera quien quisiera acompañarme, sino porque necesitaba cruzar ese umbral sin testigos. Abrí la puerta despacio, como si el gesto tuviera un peso simbólico que no quería desperdiciar. El silencio me recibió sin hostilidad. No era el silencio de antes,
cargado de cosas no dichas. Era uno nuevo, limpio, casi respetuoso. Dejé el bolso sobre la mesa y me quedé de pie en el centro del living, respirando. Durante años ese espacio había sido territorio ajeno, aún siendo mío. Yo caminaba por ahí como quien no quiere dejar huellas. Hoy no, hoy estaba ahí con mi nombre completo, con mi historia entera, con la verdad ya dicha y registrada. Nadie podía borrarme de mi propia casa. Me senté en el sillón y miré alrededor, cuadros, libros, muebles que yo había elegido. Todo estaba donde siempre. Y sin embargo, todo se sentía distinto. Porque el cambio no había sido externo, había ocurrido en mí. Recordé la primera vez que firmé un documento sin leerlo. Recordé el alivio de pensar que alguien más se encargaría de lo complicado. Recordé cuántas veces confundí comodidad con amor, delegar con confiar, callar con cuidar la paz. Y sentí algo que no había sentido antes. Compasión por mí misma, no reproche. No vergüenza, compasión. Esa noche dormí profundo, sin sobresaltos, sin pensamientos circulares. Dormí como duerme alguien que ya no necesita fingir. Al despertar, el sol entraba por la ventana de la cocina. Preparé café y lo tomé despacio, sentada a la mesa sin apuro. Por primera vez en mucho tiempo no esperaba que alguien llegara, ni temía que alguien se fuera. Los días siguientes fueron trámites y decisiones. El banco llamó para confirmar la restitución total de mis accesos. Las cuentas quedaron bajo mi control directo. El notario me explicó con calma cada paso, cada papel. Leí todo, pregunté todo. Firmé solo cuando entendí. Cada gesto era una reparación silenciosa. Mi esposo intentó comunicarse varias veces. Primero con mensajes largos, casi desesperados. Luego con otros breves, cargados de reproche. Después, silencio. No respondí ninguno. No porque me faltaran palabras, sino porque ya no tenía nada que negociar. Yo había hablado cuando importaba. El resto era ruido. Un día, ordenando el armario, encontré una de las carpetas que él había preparado. Copias de mis documentos, notas, detalles de mi vida. La abrí una última vez. Vi mi nombre repetido en hojas frías, mecánicas, y entendí algo que me heló y me fortaleció al mismo tiempo. Él nunca quiso ser yo, quiso usarme, sin que yo estorbara. Cerré la carpeta y la llevé directamente a la abogada. No era un recuerdo, era una prueba. Mis hijos empezaron a llamar más seguido, con cuidado, con preguntas tímidas. No los culpé, los escuché. Les expliqué lo necesario sin melodrama. No necesitaba que tomaran partido. Necesitaba que entendieran que su madre no era un objeto intercambiable. Vi en sus voces algo nuevo, respeto. No el respeto automático de la figura materna, sino el respeto real que se le tiene a alguien que se planta. Una tarde mi hija mayor vino. Se sentó frente a mí y me miró largo rato. «Nunca pensé que fueras capaz de hacer todo esto», dijo. No lo dijo con desprecio, lo dijo con asombro. Yo tampoco, respondí, porque nunca lo necesité antes. Ella asintió con los ojos brillantes. «Me alegra que lo hicieras», susurró. Y esa frase, sencilla y tardía, cerró algo dentro de mí. La mujer idéntica desapareció de mi vida como había aparecido, sin nombre propio. Supe rumores de que intentó justificarse, que decía haber sido manipulada. Tal vez era cierto, tal vez no. No me correspondía juzgarla. Ella eligió ser copia. Yo elegí volver a ser original. Pasaron las semanas. El proceso legal avanzó. Mi esposo perdió acceso a varios beneficios. Su imagen, tan cuidadosamente construida, se resquebrajó. No por venganza mía, sino por la consecuencia lógica de sus actos. Aprendí que la justicia más contundente no necesita gritos ni humillación pública. Necesita tiempo y verdad. Una noche, sentada en el mismo sillón donde tantas veces me sentí pequeña, apagué la televisión y me quedé a oscuras. No porque alguien me lo ordenara, sino porque quería escuchar el silencio. Y en ese silencio me escuché a mí misma. Entendí que durante años viví como una versión reducida de mí. No por falta de carácter, sino por exceso de entrega. Di tanto espacio que terminé desapareciendo. Y nadie puede defender lo que no ocupa lugar. Hoy, a mis 62 años, comprendí algo que me habría ahorrado mucho dolor si lo hubiera sabido antes. Pero que aún llega a tiempo. El amor que te exige borrarte no es amor. Es conveniencia. No odio a mi esposo. El odio ata. Yo me solté.
Tampoco me quedé con rencor. El rencor envejece mal. Me quedé con algo más útil. Claridad. Clara para decir no. Clara para leer antes de firmar. Clara para escuchar mi incomodidad antes de justificarla. Clara para saber que nadie tiene derecho a usar mi nombre sin mi voz. Un domingo por la mañana fui a caminar al parque. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. Mujeres jóvenes, mayores, parejas, personas solas. Pensé en cuántas historias invisibles caminan al lado nuestro sin que nadie las mire. Pensé en cuántas mujeres de mi edad creen que ya es tarde para cambiar algo. Y sentí ganas de decirlo en voz alta, porque lo aprendí en carne propia. No es tarde. No es tarde para aprender. No es tarde para decir basta. No es tarde para recuperar lo que es tuyo, incluso si ese tuyo eres tú misma. Cuando regresé a casa abrí las ventanas y dejé entrar el aire. Me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada tenía arrugas nuevas. Sí, pero también tenía algo que antes no estaba. Una firmeza tranquila. No necesitaba probar nada. No necesitaba ser validada. Existía completa. Esa noche escribí mi nombre completo en una hoja en blanco. Lo miré. Lo repetí en voz alta. No como acto legal, sino como acto íntimo. Nadie volvería a usarlo sin mi consentimiento. Si algo aprendí de todo esto, es que la traición más dolorosa no siempre viene del otro. A veces viene de una misma cuando se acostumbra a no hacerse preguntas. Yo me hice las mías. Y las respuestas, aunque duras, me devolvieron la vida. Hoy vivo sin miedo a ser reemplazada, porque entendí que nadie puede copiar una historia entera. Pueden imitar gestos, aprender datos, repetir palabras, pero no pueden replicar la experiencia, la memoria, la conciencia. Yo soy la suma de todo lo vivido, y eso no se suplanta. Cerré la puerta esa noche con suavidad, no porque temiera que alguien entrara, sino porque estaba cuidando mi paz. Me acosté y antes de apagar la luz, pensé en aquella llamada del banco, en lo imposible que sonaba todo. Sonreí apenas. Aquello que parecía imposible fue necesario, porque solo cuando alguien intentó borrarme, entendí cuánto valía permanecer. Y así, sin gritos, sin escándalos, sin necesidad de destruir a nadie, recuperé lo que siempre fue mío, mi nombre, mi historia, mi vida. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo la traición ni el dolor. Veo el punto exacto en el que dejé de ser una sombra dentro de mi propia vida. A mis 62 años entendí algo que nadie me enseñó cuando era joven. No basta con existir, hay que ocupar el propio lugar. Y durante demasiado tiempo yo dejé el mío vacío para que otros lo usaran. La llamada del banco fue el inicio, pero no fue la causa. La causa fueron años de silencio, de confianza ciega, de creer que el amor siempre exige sacrificio unilateral. Aprendí que el respeto no se negocia, y que quien te ama no necesita borrarte para brillar. Mi historia no terminó cuando intentaron reemplazarme. Empezó cuando decidí no permitirlo más. Hoy camino más despacio, pero con la cabeza erguida. Leo cada documento, hago cada pregunta, y sobre todo me escucho. Ya no justifico lo que me incomoda, ni minimizo lo que me duele. No porque me haya vuelto dura, sino porque me volví honesta conmigo misma. Si estás escuchando esta historia y sentiste un nudo en el pecho, quiero que sepas algo. No estás exagerando. Cuando algo no encaja, cuando te hacen sentir reemplazable, cuando te piden silencio a cambio de paz, tu intuición está hablando. Escúchala, aunque dé miedo. Aunque incomode, la incomodidad pasa. La pérdida de uno mismo deja marcas profundas. Nunca es tarde para recuperar tu nombre, tu voz y tu dignidad. Yo lo hice después de los 60, y si yo pude, tú también puedes. No importa cuántos años hayas callado ni cuántas veces te hayan dicho que así son las cosas. Las cosas cambian cuando alguien decide cambiar. Antes de despedirme, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta si esta historia te tocó el corazón. Eso me ayuda a saber que no hablo sola y que estas historias llegan a quienes las necesitan. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Dime qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leer cada comentario. Cada historia compartida aquí nos recuerda que no estamos solos, que nuestras vivencias importan y que siempre hay una forma de volver a empezar. Esta fue mi historia.